Hola, bienvenidos a una nueva cápsula de Driving en Acción. Hoy vamos a hablar de una industria que todos conocemos desde el lado del consumidor, pero que detrás tiene enormes desafíos operativos, el consumo masivo. Este sector se mueve rápido, tiene una alta rotación de productos, puntos de entrega muy diversos y una presión constante por cumplir tiempos, ventanas horarias y expectativas del cliente. Desde Driving identificamos que muchas empresas buscan soluciones que les permitan automatizar, tener visibilidad en tiempo real y optimizar cada kilómetro recorrido. Y eso es precisamente lo que vamos a conversar hoy con Juan Ángel, Country Manager de Driving en Colombia. Bienvenido, Juan. Hola Leo, ¿cómo estás? Y hola a toda la audiencia que nos acompaña aquí en Driving en Acción. Todo muy bien por acá. Bien, Juan, para empezar, pongamos en contexto la operación diaria de estas empresas. Estamos hablando de marcas que deben entregar miles de productos todos los días en cientos de puntos, con precisión y eficacia. Desde tu experiencia en el sector, ¿cuáles son los principales desafíos logísticos que enfrentan hoy las empresas de consumo masivo? Esa es tremenda pregunta, porque nos encontramos con un montón de desafíos que se ven en el sector. Cuando hablamos de los productos de consumo masivo, nos vamos a encontrar con el clásico problema del tienda a tienda, que es uno de los problemas más complejos, y es donde, ¿cómo podemos ser eficientes? ¿Sí? Generalmente en el mundo del consumo masivo, si hablamos tanto desde el generador o el productor, como desde el distribuidor de consumo masivo, al ser productos de gran rotación, los márgenes son apretados. Entonces vamos a empezar a hablar de retos en cómo ser eficientes, cómo yo puedo distribuir mis productos con la menor cantidad de vehículos posibles o cómo tengo mi problema de distribución lo más conectado posible con la realidad. Generalmente en el mundo del consumo masivo vamos a encontrar, en el mundo del tienda a tienda, que la problemática principal no es cómo yo lleno más el carro, sino yo cómo hago más eficiente la jornada laboral de mi conductor, dado que tenemos múltiples puntos de entrega. Y también vamos a encontrar características específicas de las operaciones. Vamos a enfocar primero como en el canal tradicional, que es el canal como más grande que hay en el consumo masivo para el caso de Colombia, por ejemplo, y es donde tenemos algunas particularidades como por ejemplo zonas peligrosas o zonas específicas donde tenemos que atender a nuestros clientes en unos horarios específicos, ¿sí? Problemáticas donde en algunas compañías tienes esos clientes preferidos que deben tener una atención diferenciada, ¿sí? O donde empiezas a hacer ya, si habláramos fuera del canal tradicional, atención a múltiples canales. Tienes el típico canal tradicional, el TAT, pero tienes los supermercados independientes o superetes, pero también encuentras el canal Oreca, tienes el canal, por ejemplo, de supermercados o el canal moderno, y eso genera una problemática muy grande al momento de gestionar solamente una planificación. Pero después de esto viene todo lo que se viene en términos de retos hacia adelante, desde qué está pasando desde que mi pedido sale hasta cuando vuelve, tanto devoluciones, controles del recaudo, porque finalmente el mundo de consumo masivo tiene bastantes detalles que solamente las empresas que operan ahí conocen. Ok, y frente a todos estos retos, Juan, ya vemos que la automatización no es una opción, sino una necesidad. Lo vemos cada vez más. Las empresas quieren decidir rápido, reducir errores y anticiparse a lo que puede fallar. Desde tu mirada, ¿cómo crees que la automatización puede marcar una diferencia real en esta industria? La arma desde el comienzo, creo que la automatización siempre nos va a agregar a que podamos ser mucho más eficientes, poder hacer los procesos más rápido, ¿sí? Tener tanto al cliente interno o externo como más contento. Yo creo que aquí empieza a jugar a salirnos de la típica, y lo voy a decir de la palabra más colombianizada posible, y es el chinomático de crecer con muchas personas haciendo muchos procesos manuales en Excel y demás, a hacer procesos donde la tecnología sea nuestro amigo y donde nos permita ser eficientes aportando efectividad al proceso, ¿sí? Aportando comunicación al cliente interno y externo, ¿sí? Y apuntándole a también tener control de los datos, que eso también empieza a jugar un papel muy relevante después de generar una automatización, y es como yo tomo decisiones relacionadas a lo que me está pasando en la operación en tiempo real. Ok. Adicional, nosotros también sabemos que cada industria pues tiene sus particularidades, como tú ya lo decías.
y el consumo masivo pues no es la excepción. Pero también hay dolores comunes como planificación manual, falta de trazabilidad, sobrecostos. En tu experiencia trabajando con clientes de este sector, ¿cuáles han sido esos principales dolores que tiene el consumo masivo? El consumo masivo tiene un dolor muy grande en la planificación. Es un problema muy complejo, es un problema capilar de muchas entregas. Y eso, si bien las compañías han crecido y tenemos monstruos muy grandes de consumo masivo que son los reyes del mercado, si nos podemos hablar puertas para adentro, todavía lo hacen a la clásica de este cliente de qué zona es, ¿sí? Que no está mal al abordar el problema desde esa perspectiva, sino desde la parte de tener tecnología de punta que nos aporta en el proceso, ya que algoritmos o procesos de inteligencia artificial nos apoyen a tener una ruta mucho más eficiente, una planeación de rutas, una optimización de rutas efectiva, ahí podemos encontrar ese reto principal que tienen, porque como lo hablaba al comienzo y te lo mencionaba, el punto de la rentabilidad es un juego bien relevante en el mundo del consumo masivo, y ahí lograr tener costos menores en transporte nos permite tener tanto un P&L o un estado de pérdidas y ganancias mucho más rentable para las compañías, como también una productividad en la entrega hacia el cliente final, porque finalmente luego de tener este dolor de la planificación, que no lo voy a dejar de lado, sino también la parte de el tema con el cliente, es mucho mejor tener un cliente contento, ¿sí? Y si vemos desde la parte de estudios incluso de marketing, que un cliente compre 2 veces es más, voy a poner entre comillas, barato para la compañía que salir a conseguir clientes nuevos. Entonces, ahí estas dos cosas van a conectar muy bien, pero principalmente yo lo veo desde el mundo del control de la planificación eficiente como uno de los dolores principales del sector del consumo masivo. Y cuando esos dolores, ¿sí? El dolor de la planificación se aborda con la herramienta adecuada, los resultados obviamente se van a notar en reducción de costos. En Driving nosotros hemos acompañado a varios clientes de consumo masivo con resultados muy positivos, ya los decías tú, tenemos grandes marcas dentro de nuestros clientes. ¿Podrías contarnos un caso, una situación concreta donde Driving haya tenido un impacto directo en el cliente? Sin mencionar nombres, podemos comentar un poco de la industria de consumo masivo, puntualmente en el sector como de panadería y dulces, ¿sí? Tenemos un cliente que tiene un resultado bien interesante, ¿sí? De una flota cercana a los 500 vehículos, luego de haber implementado Driving, encontró una reducción en cantidad de vehículos de cerca del 14%, ¿sí? Aquí ya invito a todos los que están y conocen de los números logísticos a invitarlos a pensar cuánto me vale un vehículo al mes, ¿sí? Y hagamos una regla de 3 sencilla y podemos encontrar que solamente con el vehículo, los auxiliares y los procesos de atrás, eso puede generar ahorros cercanos a $1 millón anuales. Entonces, desde esa perspectiva es como invitarlos también a todos a, la tecnología no es un gasto, es una inversión que va a retornar valor a la compañía. Muy buen punto de vista, no es un gasto, es algo que va a generar un retorno. Lo decías antes también hacia el lado de el cliente final. Sale más económico un cliente que compra 2 veces que salir a buscar un nuevo cliente. En la experiencia del consumidor final, si el pedido llega tarde o mal, la percepción va a cambiar y probablemente no sea un cliente que nos vuelva a comprar. Desde esa mirada, ¿qué rol juega un TMS en asegurar entregas oportunas y eficientes para el cliente final? Y mira que dentro de lo que dices, y te lo voy a rebatir un poco, pero vamos a ver primero el primer punto, y es cómo juega un TMS para llegar a tiempo, ¿cierto? Entonces un TMS te permite controlar las distintas reglas de lo que puede estar pasando, tanto en perfil histórico de tráfico, simular los tiempos de trayecto, los tiempos en los clientes, para que ahí puedas garantizar o al menos a reducir al mínimo que puedas llegar tarde, ¿sí? Entonces eso es como el punto principal del TMS, y a medida que vas gestionando en tiempo real, poderte anticipar a problemas por si hay que hacer algún tipo de modificación en la operación en tiempo real, que tenga la data correcta para poder llegar al cliente en el momento adecuado, ¿sí? Finalmente de eso se trata la tecnología. Pero también del otro lado, de lo que te decía que probablemente también te podría repetir, y de eso se trata también la tecnología, que nos permita romper muchos paradigmas que tenemos en los procesos.
Si llegamos tarde, no necesariamente el cliente nos va a dejar de comprar, ¿sí? Siempre y cuando tengamos la tecnología adecuada para decirle a ese cliente, vamos a llegar tarde, o que lo tengamos comunicado a lo largo del proceso. De nuevo, no se trata de que la tecnología sea como solamente un pedazo, sino también sea habilitador para otras cosas. Entonces, por ejemplo, los TMS sí juegan un rol muy importante en los equipos de servicio al cliente, dado que les da visibilidad de lo que está pasando en la operación, les puede dar visibilidad como de a qué horas voy a llegar a cada cliente, con el fin de que si hay que tomar acciones comerciales, llamadas a clientes proactivas, las podamos gestionar, ¿sí? Incluso yendo un poquito más allá, dentro de la tecnología que están en los TMS, encontramos en Driving, por ejemplo, se pueden hacer encuestas de satisfacción y generar alertas proactivas si es que la encuesta tiene una menor nota que 3, ¿sí? Para que el mismo equipo de servicio al cliente en tiempo récord pueda contactar al cliente y decirle, sabemos que tuviste una novedad, ¿qué podemos hacer por ti? Eso genera una experiencia distinta y algo que pudo haber pasado mal en la operación lo utilizas como un valor a favor para que ese cliente te vuelva a comprar, sea un cliente fidelizado y contento con la operación. Buenísimo. ¿Cómo un TMS aplica esa continuidad de información? Y como dices, no necesariamente para que esté a tiempos, pero sí para que tenga la información ese cliente final. También sabemos que hoy existen muchas opciones en el mercado en temas de control de transporte y distribución, pero no todas se adaptan a todos los sectores. Y en consumo masivo, elegir bien puede marcar una diferencia brutal. Desde tu experiencia, ¿qué debería considerar una empresa de esta industria al momento de elegir un TMS? Bueno, eso es una pregunta bien interesante, porque finalmente tenemos que ver la película más grande posible, ¿sí? No necesariamente cuando yo necesito un sistema, solamente voy a resolver el proceso 1, ejemplo, una planificación, ¿sí? Cuando yo me voy a sentar con una empresa o con un grupo de empresas a ver quién es la compañía adecuada, ¿sí? Yo tengo que ver varias cosas. ¿Me resuelve los retos que tengo hoy? Bien, ¿sí? Pero dos, ¿se prepara a futuro? O sea, o me ayuda a prepararme a futuro a posibles necesidades que tenga, ¿sí? Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Una cosa es planificar y controlar las rutas, pero otra cosa a futuro que también puede ayudar a las empresas de consumo es, necesito liquidar los fletes o los costos de transporte, cuánto le tengo que pagar a mis operadores logísticos, o si yo tengo conductores, cuánto le tengo que pagar a ellos, ¿sí? Si tengo vehículos propios, cómo tengo el control documental de estos documentos próximos a vencerse, cómo gestiono el recaudo. Entonces empiezan a salir como muchas necesidades en paralelo. Entonces también es pensar, bueno, esta empresa que voy a seleccionar a futuro también me deja preparado para los posibles retos que yo pueda tener. Eso es otro punto también real a revisar, ¿sí? Tercero, el retorno. Esto que voy a implementar tiene un retorno, ¿sí? También lo puedo pagar como empresa, ¿sí? Porque también tenemos que tener claro que cada empresa tiene un presupuesto distinto, ¿sí? Entonces, digamos que como por ejemplo Driving es un sistema que permite que cualquier tipo de empresa, desde las más grandes hasta las más pequeñas, puedan adquirirlo. Entonces también es un punto realmente a entender es el tema de los costos, ¿sí? También por el otro lado, tengo el soporte adecuado, ¿sí? Ejemplo, mi operación empieza a X horas, ¿sí? Tengo el soporte adecuado a medida que tenga de pronto una consulta, una contingencia, ¿cómo me van a respaldar? Y por último, que para mí es una de las cosas más importantes, es la compañía que quiero contratar. ¿Conoce el mercado donde estoy? Entonces, si habláramos del mercado en Colombia, ¿conoce el mercado colombiano? ¿Sí? ¿Conoce esas particularidades que pasan en la calle y que me puedan ayudar a gestionar mejor mi operación? Esos para mí son los puntos más importantes o los tips que yo le daría a alguna empresa, como que vengan, si van a seleccionar un software, al menos pasen por estos puntos de control, que realmente es lo que va a permitir que tengan el mejor partner tecnológico en la operación, ¿no? Ok, vale. Gracias, Juan. Claramente, entender los desafíos desde dentro y cómo la tecnología puede resolverlos es clave para avanzar. En Driving no solo entregamos una plataforma, sino también el conocimiento y el acompañamiento para que cada empresa logre el máximo impacto. Un gusto tenerte aquí, Juan. No, a ti, Leo.
llevamos un tiempito sin conversar. Invito pues a toda la audiencia que sigan viendo Driving en Acción, que aquí hay muchos tips interesantes que les pueden ayudar. Bien, ya saben, si forman parte de una empresa de consumo masivo u otra industria y están enfrentando algunos de estos retos, contáctanos, te podemos ayudar a tener más control, eficiencia y mejores resultados. Nos vemos en la próxima cápsula. Gracias por acompañarnos. Chao.